En Cuarto Poder nos visita hoy el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, está con nosotros, viendo y analizando un poco, vamos a analizar con él varios temas, pero el primero es el tema del diálogo de Penonomé, que supuestamente entra en una segunda etapa, y digo supuestamente porque al conversar con él más temprano en el noticiero Guido, me decía que todavía ellos no han recibido una comunicación oficial acerca de qué pasaría en una segunda etapa del famoso diálogo de Penonomé. Se han dicho que el diálogo llegaría a la capital, se ha dicho que es en la Universidad Tecnológica, se ha dicho que es del 6 al 7, pero esos son los temas macros. No se sabe qué metodología, no se sabe de qué forma sería ese diálogo. Así que, Rubén, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias, muy amable. Bienvenido. Definitivamente nosotros estamos a la espera de que se señale el marco referencial de cómo va a ser ese diálogo. Las noticias que hemos recibido implican que el diálogo ya viene con temas específicos que se han tocado en el diálogo de Penonomé. Viene con una metodología, cosa que nos extraña mucho, porque consideramos que cuando se sientan las partes a establecer un mecanismo de diálogo, las partes definen en consenso cómo va a ser la metodología, la agenda, el facilitador, etcétera, etcétera. El sector privado está muy interesado en participar en cualquier tipo de diálogo que implique de manera seria la construcción de un camino para el progreso de Panamá. Sin lugar a duda, lo hemos demostrado a lo largo de la historia y lo seguiremos demostrando. Pero ese diálogo no puede ser asimétrico, tiene que ser un diálogo serio, que no se establezca como una especie de tinglado, de una pelea, sino que el elemento que defina el diálogo sea el criterio de buscar fórmulas que resuelvan los problemas nacionales. Yo creo que ese es un punto básico que va a plantear el sector privado para establecer cualquier tipo de comunicación. Ayer casualmente la Gran Alianza Nacional por Panamá, en conferencia de prensa, se refirió a estos temas, al tema de la urgente reactivación económica, apuntando específicamente en la conferencia de ayer a dos sectores, el sector de turismo y el sector de la construcción. Ahí hay un tema en donde el Estado tiene que tener un liderazgo, y es en el tema de la construcción en obras de infraestructura, que están pendientes además, don Rubén. Está el cuarto puente por el canal, que no sabemos de la suerte que vaya a tener, pues ya se está construyendo la línea 3 del metro, afortunadamente, pero está pendiente también la construcción del túnel. Todo indica que esa solución, que puede ayudar a reactivar de alguna manera la economía, va a tener esa solución de transporte, va a tener que esperar por lo menos 4 o 5 años más a que esté completada. Bueno, se ha hablado en el caso del metro que va a estar listo en el año 2026. Vamos a ver si esas previsiones se cumplen, ojalá que sí. Desde el punto de vista de la reactivación económica, es urgente que nosotros nos obsesionemos con la producción de empleo. Debemos atraer inversiones y estimular la inversión interna para que al final nosotros podamos lograr que haya más personas que formalicen su actividad laboral. Aparte de la construcción y el turismo, es importante hacer un esfuerzo por reanimar el sector agropecuario, que es fundamental y estratégico. Por eso, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada ha constituido una comisión agropecuaria. Hemos hablado con la canciller por aquello de la revisión del Tratado de Promoción Comercial. Si nosotros logramos una reactivación sostenible, estable, nosotros vamos a poder recuperar la economía del país, y en esa medida también las personas van a tener más oportunidades. Este es un trabajo colectivo. Por eso hemos señalado que el diálogo no puede ser un diálogo de recriminaciones, de disputas estériles, sino de construcción. Si bien es cierto, los diálogos son elementos que ayudan a buscar soluciones, vuelvo e insisto, el diálogo no puede ser asimétrico ni puede ser gobernado por un ideal político. Tiene que ser, debe estar subordinado a los intereses del país.
y por ello hemos planteado que el mejor espacio debe ser la concertación nacional. Bueno, ese elemento de la concertación, por lo que yo conversé con las propias autoridades del gobierno, se llevó a la mesa, pero no hubo consenso, por lo menos entre los que estaban en ese momento sentados en la mesa. Hay que verse en una segunda etapa, con otros integrantes en la mesa puede haber consenso para llevar estas discusiones a la concertación nacional, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que en la mesa del diálogo que se ha dado en Penonomé, su composición y su estructura monopólica ha hecho que determinados sectores digan en forma permanente que ellos representan los intereses de toda la sociedad y que no hay forma de que haya un diálogo diferente. Nosotros hemos dicho que el diálogo debe ser en la concertación porque ahí participan amplios sectores de la sociedad y otros más pueden adherirse al mismo. Tiene un sistema de gobernanza, un sistema parlamentario que permite que todos participen y creo que entonces, siendo una institución que tiene un fundamento legal, sería el lugar idóneo para ese diálogo. Si nos atrincheramos en ideas políticas, si establecemos una visión totalizadora que dice mis ideas son las que deben prevalecer y las demás deben subordinarse, entonces no estamos construyendo el camino de un diálogo, sino que estamos torpedeando la posibilidad de que el país progrese con el entendimiento en base a que sí, tenemos ideas diferentes, pero podemos lograr elementos convergentes para el desarrollo de la nación. Eso es importante destacarlo, Rubén, porque yo creo que los mismos sectores populares que dicen estos grupos que están sentados o que estuvieron sentados en la fase 1, representar, fueron los más afectados con las protestas y los cierres que se produjeron. Fueron estos sectores a los que no les llegaba alimentos, a los que no les llegaba oxígeno para los hospitales, a los que no tenían manera, los sectores productivos del campo, los pequeños productores, no tenían manera de sacar su producción, de tomar combustible, es decir, sintieron en carne propia los efectos de la protesta. La protesta, digámoslo así, llamó la atención, hizo lo que produjo el efecto que se quería, pero ya volver a insistir con esas fórmulas, y yo creo que hay que rescatar también ese llamado que hizo la Gran Alianza ayer, de que no es mediante el cierre de vías y la violación de derechos fundamentales que se debe emprender el camino de esta construcción colectiva, si se quiere, para resolver los problemas que se evidenciaron pues con la pandemia, porque eso hay que decirlo, la pandemia vino a desnudar una serie de problemas estructurales que teníamos, pero entonces hay que construir entre todos la base de esa solución. No, definitivamente. Yo creo que la democracia implica que convivamos con las diferencias. Esa convivencia debe implicar que todos nos pongamos de acuerdo en elementos transversales que ayuden al desarrollo del país. Para mí sería más que una infamia que volvamos a paralizar el sistema educativo, porque eso tiene una repercusión en el futuro de nuestros niños y jóvenes. Para mí sería una afectación grave que volvamos a esos métodos cavernícolas de protesta, es decir, cierre de calles o lo que es peor, actos de violencia. Nosotros tenemos que aprender a vivir en democracia, tenemos que entendernos sobre la base de que el país es de todos y no podemos generar un ambiente donde la incertidumbre nos gobierne. Yo creo que es importante que estemos claros en estos valores fundamentales para que el país avance. Si nosotros tenemos o proponemos una visión diferente, es porque lo que queremos no es la democracia, sino un sistema en el cual alguien le impone a los demás sus ideas. Y yo creo que ese no es el sentido nacional. Ahora, sí hay temas puntuales que deben resolverse y que salieron producto de todas estas discusiones. Sobre todo lo que se acordó en la primera etapa del diálogo. Se estableció, salieron decretos inclusive, pero no hay todavía un balance de lo que se acordó y de lo que se buscó implementar en muchos de los temas, más allá, por ejemplo, de lo más visible que es lo relacionado al subsidio del combustible, porque recae necesariamente sobre el Estado. Pero el resto que fueron soluciones que afectan a la empresa privada
todavía están como en un limbo y en algunos casos ni siquiera han podido ser ejecutadas de forma plena. Yo creo que ahí hay un tema de revisión, Rubén, específico. Yo sí creo que es importante validar los problemas que han generado esta crisis. Hay temas de fondo, el tema de la canasta básica, el tema del aumento del combustible por variables que tienen que ver con situaciones internacionales. Muchos temas, el tema de la corrupción, por ejemplo, el tema de la transparencia, todas estas cosas tienen que analizarse. Y hemos dicho que si vamos a un diálogo en una denominada fase 2, no puede haber exclusiones en la agenda. Nosotros tenemos que analizar todo lo que se ha planteado en la llamada fase 1, revisarlo, revisar su implementabilidad, y al final establecer soluciones que sean sostenibles, no soluciones que al final dañen la estructura económica del país. ¿Qué hacemos con medidas que pueden poner en circunstancia a la pequeña y mediana empresa, que afectan al sector productivo? ¿Qué hacemos con eso? ¿Estamos buscando verdaderamente soluciones o al final estamos tratando de generar una situación mucho más crítica con ese tipo de soluciones? Lo que yo he denominado que se solucionan problemas con problemas más graves. Entonces creemos que a la sociedad le debe dar un ataque de racionalidad. No podemos tener esa racionalidad taciturna que ha imperado en la llamada fase 1. Y tenemos que lograr que la gente se active y que recupere el valor ciudadano para encauzar este país por la ruta del desarrollo. Uno de los planteamientos básicos que se han hecho desde el inicio es que cuando se busca adoptar medidas que implican la participación de terceros en las medidas, como es el sector productivo, tiene que hacerse consultando y la parte técnica del efecto que pueda tener esa medida para no afectar precisamente al sector productivo, sobre pretexto de buscar una solución en el tema de los precios de los productos. Porque soluciones mágicas no hay. O sea, y si son soluciones tipo estados totalitarios, pues ahí vemos los resultados. Los podemos ver fácilmente viendo los resultados de esos países que han implementado esas soluciones entre comillas, que han agravado los problemas de la población y han empobrecido a sus poblaciones. Bueno, son soluciones para el titular, pero no soluciones que al final resuelvan los problemas. Al final no son soluciones. En Sudamérica, por ejemplo, ya no se quiere hablar de la regulación de precios y se le da un nombre aparentemente más bonito. Se habla de los precios cuidados. Y así hay una serie de eufemismos que al final nos llevan a resultados que no son los más indicados. ¿Qué decimos desde el CONEP? Decimos, hagamos un diálogo serio, enfrentemos los problemas con racionalidad, construyamos la ruta del desarrollo que comienza con la promoción del empleo, con estimular la economía nacional. Ayer, cuando planteaba la Gran Alianza el tema del turismo y la construcción, es una realidad. El turismo, producto de la pandemia, ha estado total y absolutamente afectado, y debemos decir que es un elemento donde Panamá se puede distinguir y desarrollarlo como nunca. Tenemos mucha capacidad para competir en esa área, igual que en el área de la construcción, que tradicionalmente ha sido un jugador muy importante en nuestra economía. E insisto también en las oportunidades que tenemos en la agroindustria. Vamos a enfocarnos en construir, no en generar incertidumbre. Yo creo que esa es la consigna fundamental que nos debe abrigar a todos los panameños. Ahora, por otra parte, Rubén, también sería buena la opinión del presidente del CONEP sobre el informe que nos llega de la Organización Internacional del Trabajo acerca de las reservas del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Según la OIT, se acaban para el año 2024. Un número que ya habíamos escuchado, una realidad que también ya habíamos escuchado, pero ahora son ratificadas por organismo internacional como la OIT. ¿Qué piensas acerca de eso y el camino que se está siguiendo en función del futuro de este programa en el seguro? Bueno, lo fundamental es que no podemos mirar para otro lado. Yo creo que sería absurdo que
sacáramos una conclusión diferente. En este momento nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por salvar de manera estable y sostenible a la Caja del Seguro Social. Y estamos hablando solamente del programa Invalidez, Vejez y Muerte, pero la Caja del Seguro Social debe sufrir una reforma administrativa profunda, radical, que ponga en el centro de todas las cosas al asegurado, al usuario de los servicios de la Caja del Seguro Social, para que al final su estructura sea verdaderamente digital, que haya transparencia, que el personal también sea de alta calidad por los servicios que presta. Es fundamental que eso sea así. En el programa Invalidez, Vejez y Muerte no hemos negado a analizar todas las variables. Es importante que todas las variables estén en la mesa con el objetivo de sacar conclusiones lógicas y racionales. Si nosotros decimos esta variable no la vamos a analizar, aunque tenga incidencia a largo plazo, cometemos un grueso error, independientemente de qué solución busquemos. Una de las soluciones es, bueno, el Estado paga la diferencia, es una cantidad descomunal de miles de millones de dólares que se van acumulando en el tiempo. Esa es la solución que buscamos. Yo creo que es una solución que sería muy simple, tiene que ser algo que al final genere una solución que sea sostenible, porque de lo contrario, si el Estado se castiga, entonces hay menos inversión pública, hay menos para educación, menos para, inclusive para la salud. Entonces estas cosas no se manejan con ese talante. Creemos que todas las variables deben analizarse y encontrar verdaderamente la solución que permita sostenibilidad al sistema de invalidez, vejez y muerte y hacer más efectiva la administración de la Caja del Seguro Social. Por ahí desde el año 2005, 2006, una hoja de ruta que dejaron establecida para, en parte, para los problemas de la Caja del Seguro Social, pero también para unificar el sistema de salud pública, que absurdamente hacemos dos esfuerzos paralelos que a veces tienen la instalación del Seguro Social enfrente de la del Ministerio de Salud. ¿Sí? Entonces, eso Rubén, no parece ser muy racional, mantener ese esquema dual. Por eso hablamos de un análisis de toda la estructura administrativa de la Caja del Seguro Social para que sea eficiente. La eficiencia es fundamental. Tenemos un organismo que, por ejemplo, tiene unas fórmulas de digitalización caducas. Eso es demencial. Tenemos un organismo que al final tiene una cantidad de trabajadores que deben ser evaluados. Yo creo que eso es fundamental para que la institución avance. Requerimos una junta directiva que tenga un sistema de gobernanza, de gobierno corporativo. Eso lo ha planteado el sector privado en la junta directiva. Es decir, una reforma intensa, profunda, que haga que esta institución camine en el siglo XXI y no en el siglo XX. En el tema de la mesa de diálogo de la Caja del Seguro Social, que es un tema no menor, es un tema fundamental, ahora nos viene desde Penonomé la idea de que debe cambiarse la estructura de la mesa para avanzar con este diálogo. Nosotros decimos lo siguiente, la responsabilidad de cambiar la estructura es de la propia mesa que está constituida. ¿Quiénes se negaron a participar en esa mesa? La mesa no fue excluyente. Ahora hay un condicionamiento a la mesa del diálogo que debe retomar el diálogo, esa mesa sobre el tema de invalidez, vejez y muerte, a propósito de que ya llegó el informe de la OIT que confirma lo que todo el mundo sabía. Entonces, si nosotros enturbiamos el ambiente de la discusión sensata sobre este tema, ¿qué se va a producir? El colapso del sistema. Debemos esperar con los brazos cruzados que pase el sistema de invalidez, vejez y muerte colapsado. Yo pienso que no. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que advertir y ser proactivos en la lucha por recuperar la institución y que ese sistema de invalidez, vejez y muerte sea verdaderamente sostenible. Ahora, el asunto son los tiempos.
La OIT lo está previendo y pronosticando que para el 2024, un año electoral encima, se pudiesen acabar las reservas del programa de invalidez, vejez y muerte. Eso llevaría al Estado a soportar el programa con fondos propios mientras se toma una decisión, y hay que ver cuánto tiempo demora esa decisión. O sea, no se puede esperar hasta el 2024 para tomar una decisión, como en su momento inclusive muchos funcionarios de este gobierno dijeron, no, esa va a ser decisión del próximo gobierno. Lo que pasa es que el próximo gobierno arrancaría después del 2024 y ya tendríamos el programa encima. Entonces, hay un tema de tiempos que hay que asumir con mucha responsabilidad. Más allá de la política, es una responsabilidad fiscal lo que está ahí de por medio, ¿no? Bueno, has apuntado a algo que es fundamental. ¿Con qué lo pagamos? El déficit, ¿con qué lo pagamos? Lo pagamos con deuda. Ah, no, obvio. Entonces, digo, si lo pagamos con deuda porque por la situación económica que vive el país, entonces nosotros estamos proyectando a mediano plazo una situación mucho más crítica de la que vivimos. Entonces, ¿por qué no asumir con valentía el problema y encontrar una solución estable que permita que el sistema se mantenga sano, que pueda transitar por muchos años en beneficio de los asegurados sin que el Estado se tenga que castigar en forma tan dramática como sería el hecho de que se acaben las reservas e inmediatamente el Estado tuviese que aportar tamaña cantidad de dinero? Creo que es un error, y un error que parte de la base de un criterio equivocado, que es decir, nosotros no vamos a analizar todas las variables, vamos a circunscribirnos a estos temas y lo demás no lo analizamos como si esas otras variables no fueran fundamentales en el problema que estamos viviendo. Yo creo que patear la pelota, como se dice popularmente, no es una opción. De hecho, me parece que sería condenar al programa de invalidez, vejez y muerte y condenar a toda la sociedad. Porque esos préstamos que va a suscribir el Estado los pagamos todos. Entonces es importante que esto lo tengamos muy claro desde el punto de vista ciudadano. Es una situación dramática y es una situación que tendría que ser enfrentada ya, ¿no? Porque no, a mí me parece pues que no se vale decir es que ya nosotros agotamos nuestro capital político y eso le tocará a la siguiente administración. Eso me parece, don Rubén, que es una postura un tanto irresponsable y es como hacer como el avestruz, ¿no? Tratar de que porque esconde la cabeza dentro de la tierra no están sucediendo los problemas a su alrededor. Bueno, no quisiéramos que el país transitara, por ejemplo, lo que ocurrió en Grecia en su momento, simplemente a través de sistemas populistas, de mecanismos prebendarios y demás, se dejó que el tiempo pasara y al final hubo una macrocrisis económica que inclusive provocó situaciones muy graves en el sistema de la seguridad social. Estos temas no se pueden analizar desde una mirada esencialmente política, o yo diría suciamente política. Estos temas hay que analizarlos de una perspectiva nacional. La crisis del programa de invalidez, vejez y muerte afecta la estructura económica de todo el país. Entonces, no sería acuerdo que nosotros dejemos este problema para el próximo gobierno. Yo creo que tenemos que asumirlo como un problema de todos los ciudadanos, que tenemos que afrontarlo, establecer todas las condiciones que pueden ayudar a que el sistema sea sostenible. Nosotros hemos hecho un aporte para la discusión y no decimos que esa es la solución definitiva. Creemos en el planteamiento, pero es un planteamiento para la discusión. Si hay sectores que dicen no queremos discutir eso, entonces estamos hablando de que esas personas están planteando que tienen una solución mágica, que no existe. Sí, exacto, parte del tema hoy en día. Bueno, gracias Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional